Ed Gein parecía un hombre tranquilo, ayudaba a sus vecinos, hacía pequeños trabajos y saludaba con timidez en la tienda del pueblo. Pero dentro de su casa había lámparas hechas con piel humana, calaveras convertidas en tazones y un corazón latiendo literalmente sobre la estufa. De su historia nacerían Psicosis, El silencio de los inocentes, La masacre de Texas, pero lo más perturbador es que todo eso fue real. Hoy te contaré la historia completa de Ed Gein, el asesino que no mató por placer, sino por amor enfermizo a su madre. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo caso. La historia que les quiero contar hoy es para entrar un poquito más en el mood de Halloween o Día de Muertos, que ya estamos muy cerquita. A mí la verdad me encanta esta época, se me hace muy divertida y el caso de esta semana es súper interesante y es uno de los casos más estudiados porque es muy impactante y está lleno de detalles tenebrosos. Y de hecho también inspiró a muchas películas que hoy se hicieron como parte de la cultura popular del terror. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles rápidamente darle like al video, se suscriban y nos sigan en todas nuestras redes que van a estar aquí abajo en la descripción. No se olviden también de activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ni un solo video. Ahora sí, empecemos con el caso de Ed Gein. Cuando la policía entró a casa de Ed Gein, no tenían idea de lo que estaban a punto de descubrir. Lo que encontraron dentro parecía una alucinación o imaginación de los mismos. Habían muebles tapizados con piel humana, cráneos usados como tazones y hasta una máscara hecha con el rostro de una mujer real. En ese momento nadie podía entender qué lo había llevado a hacer algo así. Algunos creyeron que sufría enfermedades mentales y otros que tenía una obsesión enfermiza con su madre. Y luego surgió una teoría todavía más rara, que Ed Gein en realidad quería convertirse en mujer y que por eso intentaba fabricarse una piel nueva. Pero hay algo más profundo que se tiene que saber, y no me creerán quién lo crió para convertirse en el monstruo que fue. Ed Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, un pueblito en el norte de Estados Unidos que en ese tiempo era lo más parecido a vivir en medio de la mismísima nada. Habían granjas separadas por kilómetros, caminos de tierra y un frío que de verdad que era casi insoportable, cortaba la piel. Era una época en la que las familias vivían del campo, del ganado o del maíz y casi todos se conocían entre sí. Era el tipo de lugar donde las apariencias importaban más que la verdad y donde los secretos se escondían detrás de las paredes de las casas. Su familia era muy peculiar. Su mamá, Augusta Wilming Gein, era una mujer profundamente religiosa, pero en el extremo más oscuro de la palabra. Predicaba que el mundo estaba lleno de pecado, que las mujeres eran instrumentos del diablo y que solo Dios podría salvarlos de la corrupción. Tenía un carácter tan fuerte que básicamente dominaba toda la casa. Y lo peor es que creía que estaba criando hombres puros. El papá, George Philip Gein, se convirtió en un huérfano a la edad de 3 años después de perder a su hermana mayor, papá y mamá en una inundación. Después de que su familia se ahogara frente a él, fue acogido por sus abuelos y comenzó a tomar alcohol a una edad muy corta y pues esto hizo que se volviera un alcohólico. Un tiempo después, a mediados de sus 20s, conoció a Augusta. Se casaron y tuvieron hijos. George era una persona completamente distinta a Augusta. Era débil, resentido, incapaz de sostener a su propia familia. Y de hecho, Augusta lo despreciaba abiertamente. Ed creció viendo cómo su mamá lo humillaba todos los días. Entre los dos tuvieron 2 hijos, Henry, el mayor,
y Edward, Ed el menor. Desde chicos, Augusta los aisló completamente. No tenían amigos, no salían y en lugar de jugar como cualquier niño, pasaban los días leyendo la Biblia y escuchando sermones sobre el infierno. El matrimonio era horrible, peleaban todo el tiempo. George de pronto, cuando estaba bajo los efectos del alcohol, golpeaba a Augusta. Augusta pues tenía un carácter bastante fuerte, así que se defendía y también era violenta con él, pero ella se negaba a divorciarse por sus creencias religiosas. Después de tener a su primer hijo, Augusta le rezaba a Dios todos los días para que le diera a una hija. Esto porque ella sentía que la conexión con su primer hijo no era tan fuerte como ella deseaba. Así que cada noche ella le pedía y le pedía y le pedía a Dios con todas sus fuerzas que le enviara a una niña. Después nació Ed. Esto hizo que Augusta se frustrara, pero también que se diera cuenta de que tenía dos niños pequeños perfectamente manipulables a su semejanza y con todas sus creencias religiosas. Aún así, Ed nunca fue completamente aceptado por sus papás. Cuando él tenía alrededor de 8 años, su mamá decidió que ya no quería vivir rodeada de vecinos pecadores como ella consideraba, y entonces venden la pequeña tienda como de abarrotes o mini super que tenían y se mudaron a una granja en las afueras de Plainfield, un pueblito aún más pequeño. Ahí literalmente no había nada alrededor, solo campo abierto, un cementerio a unos kilómetros y el pueblo más cercano que estaba bastante lejos de ahí. Augusta usó este aislamiento para controlarlos todavía más. Ed la adoraba, la veía como una figura casi divina, pero ese amor era más parecido a una devoción enfermiza. Y ella en cambio lo sobreprotegía, le decía que el sexo era un pecado mortal y que todas las mujeres eran impuras excepto ella. De niño, Ed era muy callado, muy tímido y muy raro para los estándares del pueblo. Tartamudeaba, se reía solo y tenía una forma de mirar que algunas personas consideraban un poco incómoda. En la escuela los demás lo molestaban por estas razones, además de que su mamá les tenía prohibido hablar con otros niños y Ed era muy solitario porque por supuesto obedecía a estas reglas sin cuestionar, ya que además él pues tenía mucho miedo de lo que podría hacer su mamá si se enteraba que tenía amigos. Y aunque sus maestros decían que era inteligente, nunca lograba conectar con nadie, así que se empezó a refugiar en su propio mundo, en libros sobre anatomía, en revistas de crímenes y cosas de este tipo. A los 14 años, Ed decide dejar la escuela para dedicarse por completo a su granja. Esta decisión también fue influenciada por la constante búsqueda de aprobación de su mamá. Él quería que ella se sintiera orgullosa del hijo que había criado, ya que él era extremadamente obediente y devoto casi a ella, pero aún así ella no le daba esta aprobación a Ed. Siempre había algo más para exigirle y muy en el fondo eso hizo que su hijo se sintiera, pues tuviera como que cierto resentimiento hacia ella. Entonces ahora Ed no salía de la granja para nada y estaba completamente aislado del mundo y del contacto humano, excepto por la guía de su madre, que era la única figura que él tenía de ejemplo, ya que su papá se la pasaba borracho todo el tiempo. Entonces imagínense el ambiente, él le creería lo que fuera a su mamá. Vivía bajo niveles de manipulación muy intensos y no conocía absolutamente nada que no fuera lo que la mamá consideraba moralmente correcto. Esta mezcla de soledad, culpa religiosa y una madre tan controladora fue el cóctel que años después lo llevaría a convertirse en uno de los asesinos más perturbadores en la historia de Estados Unidos. Unos años después, ya cuando tenía unos 30 años, Ed y su hermano comenzaron a conseguir una serie de pequeños trabajos aleatorios en el pueblo de Plainfield. Ellos se hicieron de una reputación de ser trabajadores muy buenos, le echaban muchas ganas a lo que fuera que tenían que hacer y eran muy confiables. Entonces, pues la gente local terminó queriéndolos mucho de cierta forma. Incluso hubo una persona que dijo que si a él le pagabas $1, terminabas recibiendo $1.50 de trabajo.
Algo importante es que durante este tiempo estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, pero ninguno de los hermanos pudo participar. Henry era demasiado grande y tenía un ojo un poquito caído, que al parecer esto afectaba de cierta manera un poco como que su visión, y esto provocó que fuera rechazado. Se dice que Augusta le prohibía tener contacto con mujeres porque creía que todas eran sucias. Y eso, con el tiempo, lo llevó a desarrollar una obsesión con la muerte y el cuerpo humano. Después de que su padre muriera por problemas de alcohol en 1940, cuando Ed tenía 34 años, su familia la verdad no se vio muy afectada porque ya lo resentían mucho, y la verdad es que de por sí era una persona bastante ausente en la familia. Pero un tiempo después, su hermano Henry logró conocer a una madre soltera mientras realizaba trabajos en el pueblo y comenzó a salir con ella. Esto hizo que Henry, el mayor, al salir de esta burbuja de abuso y manipulación de donde solo existía su mamá y su hermano, se diera cuenta finalmente de lo radicales que eran las ideas que su mamá les había inculcado, y comenzó a cuestionar y a rechazar estas ideas enfermas. Entonces, ¿qué pasa? Pues la mamá toma a Ed con mucho más fuerza, ya que no podía manipular más a Henry, y la persona, entre comillas, débil que le quedaba era pues su hijo más pequeño, Ed. Ed era más fácil de manipular, pues tenía una personalidad moldeable. Era bastante introvertido, un poco inseguro y dependiente, y buscaba constantemente la aprobación de su mamá y el refugio emocional con ella. Así que Augusta empezaba a utilizar métodos más fuertes de manipulación, haciendo que Ed fuera completamente dependiente de ella en absolutamente todos los sentidos. Lo tenía tan controlado mentalmente que él jamás pensó en salir de ahí y tener su propia vida aparte de su mamá. Su hermano Henry obviamente trataba de sacar a Ed de ese lugar oscuro y trataba de que se diera cuenta de lo mucho que su mamá lo estaba manipulando, y pues intentaba hablar con él, intentaba hacer lo que podía, pero hacerlo ver toda esta situación era imposible. Ed estaba completamente cegado por las ideas inculcadas de su mamá como la verdad única y absoluta, y esto obviamente lo estaba afectando en su vida personal y en la manera en la que él veía el mundo. Así que en algunos intentos de rescatar a Ed, Henry contradecía todo lo que su mamá le estaba enseñando, y esto Ed lo veía muy mal y lo molestaba mucho porque creía que estaba hablando mal de su mamá, es lo que él pensaba. Entonces, un 16 de mayo de 1944, Henry fallece en circunstancias extrañas, que hasta hoy generan dudas. Lo que pasó fue que los hermanos estaban en el patio o en el exterior de la granja cuando de pronto la casa comenzó a incendiarse. Ed salió deprisa a buscar ayuda, pero cuando volvió con policías y bomberos, el fuego ya estaba apagado, y de alguna forma misteriosa, Ed pudo guiar a la policía exactamente hacia el cuerpo de su hermano, sin explicación alguna de cómo sabía que estaba muerto y exactamente dónde estaba el cuerpo, si al salir de la granja su hermano aún estaba con vida. No se sabe exactamente cómo empezó el incendio, pero según Ed, su hermano incendió una parte del pasto afuera y con el aire una flama alcanzó la casa. Lo curioso de todo esto es que el cuerpo de Henry fue encontrado boca abajo, completamente intacto. No había ni rastro de fuego en él, pero sí encontraron algunos golpes y sangre en su cabeza. De todas formas, el caso se clasificó como una muerte accidental y finalmente fue cerrado. Así que ustedes saquen sus conclusiones. Después de esto, Ed quedó completamente solo con su madre, pero ella pronto sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada. Entonces, Ed tuvo que volverse su cuidador de tiempo completo. En el invierno de 1945 fueron a visitar a una familia local, quienes se podría decir que eran sus únicos amigos. Y aquí pasó una situación muy extraña. El señor al que fueron a visitar se apellidaba Smith. Por alguna u otra razón, mientras Ed y Augusta estaban ahí, el señor Smith salió a golpear a su perro brutalmente al punto al que casi lo mata. Y en eso, la novia de él sale de la casa para rogarle que dejara de golpear
Esto hizo que Augusta se volviera completamente loca, pero así loca, haz de cuenta que había visto al mismísimo diablo en persona. Recuerden que esta señora odiaba a cualquier mujer que no fuera ella porque todas eran sucias, y ver a esta mujer que no estaba casada con el señor Smith en casa de Smith la escandalizó tanto que empezó a gritar cosas a todos diciendo que esta mujer era impura, diciendo que Ed se la tenía que llevar a su casa inmediatamente porque no podía estar en la presencia de un ser tan sucio. Entonces esto provocó que la señora tuviera un segundo derrame cerebral que esta vez le quitó la vida. Cuando ella murió el 29 de diciembre de 1941, el mundo de Ed literalmente se derrumbó. Fue como si se le apagara la única voz que le decía qué estaba bien y qué estaba mal. Ed estaba completamente devastado. Algunos psicólogos creen que cuando Augusta murió, Ed cayó en algún tipo de psicosis y lo afrontó de la manera más extraña. A partir de ahí, él se encerró en esa granja oscura llena de polvo, selló las habitaciones donde vivía su madre para que quedaran intactas, como si fuera una especie de santuario. No volvió a pisar jamás ninguna otra habitación y al paso de los días comenzó a perder la noción de la realidad. Nadie del pueblo sospechaba nada porque Ed siempre fue ese vecino raro pero inofensivo, ese tipo de persona que te ayuda a arreglar cosas y nunca se mete en problemas, pero detrás de esa fachada su mente ya estaba completamente distorsionada. Así que ahora Ed vivía en este pequeño espacio sobrante de la casa junto a la cocina, y lo tenía hecho un desastre. Estaba muy sucio, lleno de cosas tiradas por todos lados, habían como cajas que estorbaban el paso, costales, muebles por todos lados, era hasta difícil moverse dentro del lugar. Ed se convirtió en una persona muy desarreglada y sucia, y eso se notaba también en su apariencia porque dejó de rasurarse y también se vestía muy mal. Además de que no se bañaba tan seguido. Ed cambió un poco después de la muerte de su madre, empezó a ir al pueblito un poquito más seguido, a buscar pequeños empleos, trabajos que incluían como que cuidar bebés y niños pequeños, con quienes dicen que para él era más fácil entender o socializar que con los adultos, o sea, se llevaba muy bien con los niños. Era mucho más fácil para Ed jugar o pasar un buen rato, convivir con ellos, que comunicarse con cualquier adulto. Y otra cosa que hacía era frecuentar un pequeño bar que pertenecía a una mujer llamada Mary Hogan. Él empezó a hacer esto porque esta señora le recordaba a su mamá de cierta forma. En teoría, porque era una mujer parecida físicamente a ella. Era pequeña, un poco robusta, pero también en cuestión a su personalidad era ruidosa y tenía un carácter fuerte como Augusta. Pero Ed no iba ahí a tomar algo, sino que solamente se sentaba a observar a esta mujer durante horas. Esto al parecer no molestaba mucho a Mary porque ella sabía lo que había pasado recién en la vida de Ed y de cierta forma sentía lástima. Así que no pensaba demasiado en eso y simplemente lo dejaba estar ahí un rato. Como les digo, siempre fue una figura un poco extraña, pero inofensiva. Y pues nada, con el tiempo Ed se acostumbró a estar solo en la granja, aunque realmente solo se permitía usar 2 cuartos, y adoptó pasatiempos. Empezó a leer cómics y revistas, casi siempre de terror. Veía noticias de asesinatos, de la guerra, le fascinaban las historias de canibalismo y mutilación sexual y profanación de tumbas, y leía avisos fúnebres en el periódico por diversión. Ed, en teoría, se adaptó a la vida sin su madre y todo parecía normal hasta que una tarde de mayo de 1947 una niña de 8 años llamada Georgia Weckler desapareció misteriosamente del pueblo. Lo que pasó fue que al parecer un vecino la había dejado cerca de su casa, no justamente en la puerta, pero ella nunca llegó, cosa que me parece bastante rara. ¿Por qué no vas y dejas a una niña pequeña en la puerta de su casa? Nunca más se supo de esta niña y los siguientes 5 años hubo más desapariciones. De la zona desaparecieron 4 personas más en circunstancias sospechosas. En 1953, Evelyn Hartley, una niñera adolescente de quien solo encontraron una prenda de ropa ensangrada
Dos hombres llamados Victor Travis y Ray Burks, que desaparecieron tras salir de un bar. Y el 8 de diciembre de 1954, la dueña del bar, Mary Hogan, la señora con la que Ed estaba obsesionado, desapareció. El día que ella desaparece, un granjero entró al local, pero al cruzar la puerta se dio cuenta rápidamente de que algo estaba mal. Había dinero tirado en el piso. De pronto observó un poco más alrededor y encontró casquillos de bar tirados, y ya una vez bastante asustado, de repente ve que hay sangre por todas partes. Pero al llamar a Mary, ella no respondía. Continuó buscándola, pero ella no estaba por ningún lado. Llamó a la policía, pero no hubo pruebas concluyentes, así que el caso quedó sin resolver durante 3 años. Pero como Mary era tan conocida, todos hablaban constantemente de ella, y aquí pasó algo que me parece muy curioso y ¡ay, qué miedo, la verdad! Se dice que una vez habían algunos clientes sentados en la taberna pasando el rato y alguien dijo: "Me pregunto, ¿dónde estará Mary?". Y Ed contestó: "No está desaparecida, está en mi granja". Todos se rieron porque Ed solía hacer este tipo de bromas un poco raras. De hecho, alguna vez se acercó a Mary, le quitó o le desamarró las cuerdas del mandil y le dijo que se fuera a su casa a disfrutar su Navidad porque podría ser la última. Esto, al parecer fue tomado como una broma, pero no sé, a mí me suena más como una amenaza. Otro incidente muy importante que hubo fue el 16 de noviembre de 1957. En estos días había un evento anual de caza de venado de 9 días. Al parecer era un evento bastante importante. Los hombres salían a cazar todo el día y las mujeres se quedaban en el pueblo esperándolos. Ed no era cazador, así que no fue. Durante el evento, los hombres entraban y volvían al pueblo para reabastecerse de cosas que necesitaran, como suministros de casa, comida, agua, lo que fuera. Ese día por la tarde, un grupo de personas se reunieron frente a la ferretería del pueblo que pertenecía a una mujer llamada Berenice Worden, una viuda de 58 años. La puerta estaba cerrada con llave. Esto fue lo primero que alarmó a las personas, pero también que nadie la había visto en toda la mañana, ni la tienda había abierto. Alrededor de las 5 p.m., su hijo, el oficial Frank Worden, regresó de cazar. Abrió la tienda y al entrar encontró todo completamente volteado. Había un rastro de sangre en el suelo, entonces eso lo preocupó muchísimo y llamó a la policía de inmediato. Pero mientras llegaban, revisó el libro de recibos para ver si la tienda había operado esa mañana y lo que encontró fue que la última venta era por un galón de anticongelante que se había hecho el día anterior a nombre de Ed Gein. Esa misma tarde lo localizan y lo arrestan, pero deciden entrar a la granja a registrarla y lo que vieron ahí fue traumático. Al entrar, encuentran el cuerpo de Bernice en un pequeño cobertizo colgando de los pies. Había sido desollada, decapitada y básicamente estaba completamente limpia por dentro. Al entrar al resto de la casa, descubren un montón de objetos muy extraños, como una colección de chicles masticados en un frasco, una pequeña exposición de dientes postizos y un collage de imágenes de revistas y periódicos sobre canibalismo, profanación de tumbas y temas relacionados a asesinatos. Y lo peor, prendas y objetos hechos con restos humanos. Estos objetos eran 4 sillas tapizadas con piel humana, pantallas de lámpara de piel humana que incluían rostros, huesos humanos y fragmentados guardados en una canasta tejida de piel humana, cráneos en la cabecera de la cama, otros cráneos con la parte superior cortada para ser utilizadas como tazones, una caja con los genitales de 9 mujeres y uno en específico que estaba pintado de plata con un moñito rojo, otra caja con 4 narices, una caja de cereal que tenía trozos de cuero cabelludo. Su mesa de centro estaba decorada con tibias humanas, la cuerda de una persiana tenía un detalle con labios humanos, 2 juegos adicionales de genitales femeninos presuntamente de chicas de unos 15 años y un vestido que parecía de una mujer de edad similar. También había una bandeja con uñas de mujer, máscaras de rostros de mujer que Ed a veces se ponía, un mandil de piel, guantes, pantalones de piel hechos de piernas de mujer, un cinturón hecho de pezones femeninos, una bolsa de papel con un mechón de cabello que al levantarlo
salió una máscara de un rostro completo que uno de los agentes reconoció como el de Mary Hogan, y un chaleco completo hecho con el torso de una mujer, incluidos, al que Ed llamaba su chaleco mamario. En cuanto a los restos de Bernice, la dueña de la ferretería, sus intestinos estaban envueltos dentro de un traje de hombre. Su corazón estaba en una bolsa de plástico en el suelo frente a la estufa. Un policía abrió un costal de donde salió vapor y adentro estaba la cabeza de Bernice, que tenía puestos 2 clavos en las orejas, unidos con una cuerda para poder colgar la cabeza como adorno. Durante las primeras 13 horas en la estación de policía, Ed no hablaba, pero aceptó cooperar con una condición: una rebanada de pay de manzana con queso, y una vez que se la dieron, empezó a hablar. Al ser interrogado, Ed admite haber matado a Bernice y también a Mary Hogan, y además cuenta que robaba cuerpos de mujeres recién enterrados con cierto parecido al de su madre. Él leía en el periódico que estas personas acababan de morir y desenterraba los restos, enterraba el ataúd vacío y fabricaba objetos. La idea obsesiva era acercarse a su mamá y, según investigadores, convertirse en una versión de ella. Además, Ed le explicó a la policía lo que había hecho con el resto del cuerpo de Mary Hogan, pues dijo que lo cortó y lo incineró. Negó haber realizado actos de canibalismo o necrofilia, a lo cual expertos psicólogos creen que en efecto pareciera solo querer partes del cuerpo para construir objetos con ellos. ¿Y qué pasó con Ed a final de todo esto? Pues el 21 de noviembre de 1957 lo acusan de homicidio de primer grado por el caso Worden. Después de toda la evidencia y confesiones, fue enviado a un hospital psiquiátrico para evaluar si era penalmente responsable. El diagnóstico oficial fue personalidad esquizofrénica con manifestaciones neuróticas. Así que no lo hicieron responsable penalmente y fue declarado mentalmente incompetente para enfrentar un juicio y condenado a vivir el resto de su vida en el Hospital Central State Hospital en Waupun, Wisconsin, que fue un hospital psiquiátrico de alta seguridad donde se trataban criminales con enfermedades mentales graves. Pero en 1968, médicos determinan que ya puede colaborar con su defensa y se hace un juicio breve sin jurado. El juez Robert H. Goldmark lo declara culpable del homicidio de Bernice Worden, pero no responsable por razón de locura, por lo que fue trasladado al Mendota Mental Health Institute en Madison, Wisconsin, donde vivió el resto de su vida. Ed también admitió el asesinato de Mary Hogan, pero por costos y porque ya no saldría, solo se juzgó formalmente por Bernice. En el hospital, Ed estaba bastante bien. Era de los pocos que no necesitaba medicación para comportarse, pero también era el único sin acceso al mundo exterior. No se le permitían visitas ni salidas. Por esta razón, casi no hay entrevistas con él. Aún así, recibía cartas de admiradoras, quienes querían casarse o pedían mechones de su cabello, que es completamente una locura. Pero siempre se ve en este tipo de casos que romantizan mucho a los asesinos. Algunas mujeres. En marzo de 1958, mientras Ed estaba internado, el Estado decidió subastar sus pertenencias para cubrir demandas y gastos funerarios de las víctimas. La subasta se anunció, pero justo la noche anterior, misteriosamente, la casa de Ed se incendió y no quedó absolutamente nada de ella. A Ed le dijeron y solamente hizo un gesto como diciendo mejor así. La causa del incendio quedó sin resolver. La policía cree que fue intencional, pero no se sabe quién ni por qué. El auto de Ed, un Ford 1949, quedó intacto después del incendio y lo compró un hombre de circo llamado Bonnie Gibbons por $760 y lo exhibió como el coche de Ed Gein, cobrando 25 centavos por verlo. En la primera exhibición, más de 2,000 personas pagaron por verlo. Ed Gein murió en el hospital
el 26 de julio de 1984 a los 77 años por complicaciones de cáncer de pulmón que le generaron también complicaciones cardíacas. Fue enterrado en el cementerio de Plainfield, el mismo cementerio del que desenterró a sus víctimas, entre la tumba de su madre Augusta y la tumba de su hermano Henry, pero con el tiempo se convirtió en una especie de atracción terrorífica y la gente iba a robar pedazos del mármol como souvenir. Pero también vandalizaban la tumba, escribían sobre ella o la usaban para tomarse fotos, hasta que en el año 2000 la lápida entera fue robada y encontrada un año después en Seattle, o sea, en otro estado como a 25 horas en coche de donde originalmente estaba. Así que ya no la volvieron a colocar y su tumba terminó sin marca para evitar todo esto. A pesar de sus crímenes, el caso de Ed Gein tuvo un impacto cultural enorme. Inspiró obras clave de terror, como el personaje de Norman Bates en Psycho, el personaje de Leatherface en La Masacre de Texas, que se traduce a español como cara de piel, el personaje de Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. Esto está mencionado en enciclopedias y crónicas históricas, no es una creencia de los fans. Gracias a él se creó este molde de figura de granjero tímido con culto a la mamá que quedó tatuada por siempre en la cultura pop. Acerca del carro de Ed se dice que terminó desmantelado. Se perdió el rastro de ese show y pues ya no se sabe absolutamente nada de él. Y ahora sí, ya llegamos a la sección de las teorías, así que vámonos muy rápido porque hay muy buenas teorías muy interesantes en este caso. Mucha gente cree que Henry no murió por accidente en 1944, sino que a manos de Ed. Ojo, no hay resolución judicial que cambie el dictamen original. Lo firme es que fue un accidente. Se dice que los moretones y la escena no cuadraban, pero eso viene de notas y de relatos posteriores. Realmente no hay un expediente público que haya reabierto el caso. Honestamente, a mí me suena más como que fue obra de su mamá en lo que él no estaba o hubo un complot ahí, no lo sé, ustedes díganme. También circula la idea de que comía partes humanas. Las coberturas serias aclaran que no hay evidencia que lo compruebe y lo documentado y admitido fue que solamente usó las partes para fabricar objetos y su obsesión con ponerse la piel femenina, pero hay testimonios de vecinos que dicen que Gein ofrecía carne de venado, pero como se supo que él no era cazador de venados, aquí surge la idea de que tal vez no era en realidad carne de venado, sino que partes humanas. Sin embargo, esto se mantiene en la parte de lo que dicen los vecinos, porque no hay hechos comprobados. Pero está interesante, ¿no? Hay otra teoría por ahí que dice que ayudó a atrapar otros asesinos. En foros se lee que colaboró en casos famosos. En la serie de Netflix Monster de Ed Gein Story muestran a Ed ya institucionalizado, colaborando con agentes del FBI como John Douglas y Robert Ressler, ofreciendo pistas que supuestamente ayudaron a capturar a Ted Bundy. Aunque no hay pruebas de que ayudara directamente, algunos aspectos pueden tener algo de verdad, al menos en términos muy generales. Su fama por lo grotesco de los crímenes sí ayudó a sensibilizar o reforzar el interés por entender casos de asesinos seriales como este y estudiar el comportamiento criminal extremo. Esta fama pudo influir directamente en cómo la policía y los criminólogos empezaron a investigar perfiles, motivaciones, patrones de conducta, así que en un sentido muy amplio, su caso sí aportó al conocimiento criminal que se utiliza en otros casos. Pero fuera de esto, la teoría es un mito de la cultura pop y no hay ningún respaldo sólido. Ed admitió que solía vestirse de mujer desde que murió su madre. Algunos dicen que quería cambiar de sexo, otros que solamente quería vestirse como mujer, pero los psicólogos piensan que se vestía como su mamá o como una hija para sentirse más cercano a lo que su mamá hubiera querido. Recuerden que ella siempre quiso una niña y constantemente se lo decía a sus hijos. Otros creen que era una fascinación con el cuerpo femenino tras una vida de miedo inculcado y cero contacto sexual, que se manifestó de esta manera. Se dice que trataba las máscaras con aceite de motor para mantener la piel suave. Les pintaba los labios, se ponía las máscaras, el chaleco mamario y a veces pegaba los genitales femeninos en su cuerpo.
y se paraba frente al espejo para verse como mujer. Otra teoría interesante que encontré es que estaba poseído. En el hospital, Ed era considerado un paciente modelo, reservado, bien portado, no causaba problemas, aunque otros pacientes decían que durante la luna llena se asomaba el Ed psicótico. Hablaba de mujeres y de lo que les haría a sus cuerpos, de cosas que fabricaría con ellas, y luego, pasada la luna, volvía a estar bien otra vez. Si recuerdan las 4 desapariciones misteriosas en el pueblo, la de Georgia, Evelyn y otros 2 hombres, nunca se vinculó oficialmente con ellas. Mucha gente cree que pudo ser responsable de las 2 mujeres, sin embargo, sobre los 2 hombres es mucho menos probable. No se sabe completamente. Ed era pequeño y delgado y es poco probable que pudiera dominar a 2 hombres de esa manera, así que en caso de que sí haya sido obra de Ed, sigue siendo un gran misterio cómo logró hacerlo. Al final no hay ninguna conexión oficial. Finalmente se cree que la casa se quemó por venganza. Nunca se aclaró el origen del fuego y mucha gente del pueblo sospechó que el inicio fue provocado para evitar que el lugar se volviera una atracción, ya que el caso se había vuelto extremadamente mediático. Pero bueno amigos, a fin de cuentas, ustedes díganme qué piensan, qué opinan, los voy a estar leyendo. También recuerden que los martes tenemos podcast de Reddit y que me pueden sugerir casos que les interesen para que yo pueda traérselos después. Esto fue todo por el caso de hoy, no olviden suscribirse, darle like y compartir el video con todos sus amigos para que más personas puedan verlos. Recuerden que les dejo todas las redes aquí abajo en la descripción por si quieren ir a seguirme y enterarse sobre noticias del canal o ver un poquito más sobre mí. Muchas gracias por llegar hasta aquí, los quiero mucho, bye. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción.